y les agradezco del fondo de mi corazón por la invitación. Para introducir el tema, sé que todos los que están aquí están de alguna u otra manera involucrados en el ministerio de la enseñanza. Y el título de este sermón es el emblema de la enseñanza, el emblema de la enseñanza. Para introducir el tema, me gustaría que nos remontemos a la historia misma. La Primera Guerra Mundial había terminado y cuenta la historia que algo debía cambiar irremediablemente en Alemania. Si recuerdan, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania había perdido una guerra que parecía imposible de perder, teniendo en cuenta que Gran Bretaña y Francia nunca llegaron a pisar el suelo alemán. Y sin embargo, perdieron la guerra. Era el momento de hacer algo radical en Alemania. Por lo tanto, a partir de la década del año 1920, el partido nazi eligió a la juventud alemana como un público selecto, un público especial para adoctrinarlos en su causa nacionalsocialista. Inmediatamente, el partido nazi empezó a incidir sobre las escuelas, a tomar control de las escuelas, para convencer a millones de jóvenes sobre la necesidad y la esencia de la pureza de su sangre. Eso empezó en la década de 1920. Ya para el año 1936, el 97% de todos los maestros de las escuelas públicas en Alemania, alrededor de 300.000 personas, ya se habían unido a lo que se conocía como la Liga de Maestros Nacional Socialista. El 97% de los maestros ya se habían unido a esta liga. De hecho, los maestros se unieron al partido nazi en cantidades inesperadas, más que ninguna otra profesión en Alemania. Y las escuelas empezaron a jugar un papel muy, pero muy importante, un rol muy esencial en la difusión de estas ideas nacionalsocialistas entre la juventud alemana. La escuela fue el método, el lugar para difundir estas ideas. Los maestros empezaron a introducir libros de texto que enseñaban a los estudiantes el amor ¿hacia quién? Hacia Adolf Hitler. Estos textos, estos libros, enseñaban a la juventud sobre la obediencia a la autoridad del Estado, hacia el militarismo, enseñaban ideas sobre el racismo y el antisemitismo. Eso tomaba lugar en la escuela cumplía, era el motor de difusión de estas ideas. Todo el sistema de enseñanza en Alemania, de principio a fin, estaba dirigido, estaba creado para exaltar la raza nórdica. Y Hitler consideraba que la juventud le pertenecía a él. Y Hitler le terminó regalando una educación a esta juventud para la muerte. Inclusive cuenta la historia que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y recuerden la Primera Guerra Mundial, Alemania la pierde, termina la Segunda Guerra Mundial, cuenta la historia que se tuvo que desnazificar por un año entero a la juventud, para tratar de quitarle las ideas que le habían puesto todos esos años a esos jóvenes que habían sobrevivido a la guerra para poder contrarrestar los efectos de la educación en la escuela. Un año entero. ¿Por qué empiezo de esta manera, hermanos? Porque lo que enseñamos siempre tiene repercusiones. Lo que enseñamos siempre tiene repercusiones, implicaciones, efectos, siempre. En el caso de Alemania, los efectos, las repercusiones en la juventud fueron fatales, literalmente. Se enseñó, se preparó a toda una juventud para llevarlos a la muerte, con ideas ajenas, con ideas contrarias a lo que enseña la Biblia. Lo que enseñamos siempre tiene repercusiones. Por lo tanto,
es importante, hermanos, entender lo que la Biblia dice acerca del ministerio de la enseñanza. Si es tan importante y tiene repercusiones, tenemos que ver lo que la Biblia enseña sobre la educación, sobre la enseñanza que agrada a Dios, y no solo que agrada a Dios, sino también ver cuál es la expectativa que Dios tiene para el ministerio de la enseñanza dentro de la iglesia. Así que vamos a orar al Señor para que nos instruya esta noche, esta tarde, con su palabra. Oremos juntos. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos tener para poder, como un pueblo, venir delante de ti, abrir tu palabra, en la cual es inspirada, es inerrante, es suficiente para todos los aspectos de nuestra vida. Señor, y te pido que ahora nos instruyas a través de la proclamación de tu palabra. Que muevas nuestro corazón, nos des entendimiento y nos des la humildad para recibir, para abrazar, para guardar, para atesorar tu palabra dentro de nuestro corazón y vivir vidas que te agraden a ti. Padre, utiliza tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y produzca el efecto que tiene que producir en nosotros. Danos entendimiento, Padre. Abre los ojos, Señor, de nuestro corazón para que podamos contemplar las maravillas de tu sagrada palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Lo primero que quiero que veamos esta tarde, si están tomando notas, es la esfera de la enseñanza. La esfera de la enseñanza. Y esto va a ser un poquito diferente a lo que tiendo a hacer. Generalmente me quedo en un texto, vamos a ir a varios textos, ¿sí? La esfera de la enseñanza. Y el primer texto que quiero que analicemos o que estudiemos esta noche es Hechos capítulo 2, que acabamos de leer, del 42 al 47. ¿Por qué quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, del 42 al 47? Porque aquí nosotros encontramos una de las descripciones más detalladas de la iglesia, más específicas de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes perseveraban en la iglesia? Aquellos que habían sido salvos, ¿sí? Y dice que porque perseveraban en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y como resultado dice que el Señor añadía, noten que la salvación pertenece al Señor y el Señor es el que añade al pueblo, el Señor es el que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí encontramos en este pasaje una de las descripciones más detalladas de la iglesia primitiva. Este pasaje nos describe a la comunidad cristiana recién nacida, cuando poseía tal vez una pureza de devoción hacia el Señor resucitado sin precedentes en las generaciones venideras. Recuerden que hasta antes de Hechos 2 la iglesia todavía no había sido concebida. En Hechos 2 la iglesia nace, recién nacida, y aquí encontramos una descripción maravillosa de esa iglesia recién nacida, que tenía una pureza de devoción hacia el Señor. Noten que en el versículo 41 dice que aquel día, después de la predicación de Pedro, se añadieron como 3.000 personas. Esa fue la respuesta a la predicación, esa fue la respuesta a la exaltación de la palabra de Dios, que si ustedes van después y leen la predicación de Pedro, está fundamental basada en el Antiguo Testamento.
Predica Pedro del Antiguo Testamento y aquel día se añaden como 3.000 personas. Increíble respuesta a la proclamación del apóstol, después de haber escuchado semejante sermón de Pedro. E inmediatamente el versículo 41 nos dice que esos 3.000 que habían recibido la palabra, que habían sido convertidos, no solo recibieron la palabra, sino que dice el versículo 41 que además fueron bautizados. O sea, Pedro predica la palabra desde el Antiguo Testamento, hay como 3.000 conversiones para exteriorizar y mostrar ahora su lealtad al Señor, se bautizan esas 3.000 personas y dicen, el versículo 42, que después de ser bautizados, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí es importante, hermanos, señalar cuál era la esfera, cuál era el ámbito, cuál era la atmósfera de la iglesia primitiva. La atmósfera, el ámbito, la esfera de la primera comunidad cristiana, ¿saben cuál era? La enseñanza apostólica. Perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la enseñanza apostólica, en su estado más puro, cuando la iglesia cristiana es concebida, cuando ha nacido. La iglesia primitiva se caracterizaba por una dedicación constante y un afecto incesante por la palabra de Dios. No solo reciben la palabra, no solo son bautizados, sino que de ahí se dedican a una cosa primariamente, y es que a la enseñanza apostólica. Había algo que los controlaba y era volver a la palabra de Dios. De hecho, más adelante, en el capítulo 6 de Hechos, en ese capítulo recuerdan cuando se eligen a los primeros diáconos. Versículo 3 de Hechos 6 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y ¿en qué? Y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra era lo que definía el enfoque primario de la iglesia primitiva. El ministerio de la palabra de Dios, la enseñanza apostólica, la doctrina de los apóstoles. Ahora, claro que el contenido de esa enseñanza no solamente era lo que habían enseñado la doctrina de los apóstoles, sino que además incluía exposiciones del Antiguo Testamento. Lo hemos acabado de ver en Hechos capítulo 2 con Pedro. Incluía, por supuesto, las instrucciones de Jesús y la nueva revelación por parte del Espíritu Santo a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Todo eso era incluido en esta enseñanza apostólica o en la doctrina, un enfoque duradero, un afecto persistente por la palabra de Dios, por aprender la doctrina. A pesar del odio, se pueden imaginar, a pesar de la persecución que vivió la primera iglesia, la comunidad cristiana del primer siglo era fiel a la enseñanza de la palabra de verdad. Eso era el emblema de la iglesia primitiva. Fidelidad a la enseñanza de la palabra de verdad. Ante el rechazo, ante la persecución, ante el odio, ante el desprecio que ellos afrontaban, la iglesia primitiva mostraba que era auténtica en su fe al buscar con ansias la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que querían. Eso era el motor controlador de la iglesia primitiva. No se conformaban a este siglo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, sino que persistían en la palabra, porque solo a través de la palabra uno puede crecer para salvación. Solo a través de la palabra se puede crecer para salvación, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y todos los que hacían
todos los que habían creído, todos los que habían sido bautizados aquel día, que eran como 3.000, todos aquellos hacían gala de su compromiso con Cristo al escudriñar juntos, unánimes, dice el texto, la doctrina de los apóstoles. Juntos, unánimes. Varias veces en este texto dice que estaban juntos, que había unidad en el cuerpo. Estos 3.000 eran verdaderamente discípulos de Jesús porque permanecían en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Juan 8, versículo 31? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos. Estos 3.000 hacían gala, demostraban su compromiso a Cristo al venir juntos a aprender la palabra de Dios. Esta era la señal de su salvación. Su compromiso con la enseñanza, su compromiso con el aprendizaje, su compromiso con la doctrina. No con lo que estaba de moda. Tenían una devoción sin igual a la verdad, hermanos. Luchaban por la verdad y se entregaban totalmente a la verdad que viene de parte de Dios, porque solo la verdad de Dios nos puede hacer libres. Esa era la atmósfera, hermanos. Se respiraba en el aire. Cada vez que la iglesia primitiva se reunía, se veía, se respiraba en el aire ese anhelo persistente por aprender la doctrina, por amar la verdad. Perseveraban, dice el texto, unánimes cada día en el templo alabando a Dios. ¿Y cómo alababan a Dios? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Todos ellos obedecían la verdad, amaban la verdad y seguían la verdad. Ahora, en la actualidad, esta no es la realidad o esta no es la característica más predominante de la iglesia. Hoy lo que caracteriza a la iglesia no es el amor por la verdad. Hoy lo que caracteriza a la iglesia no es este amor por la doctrina. Hoy encontramos muchas congregaciones que están conformadas en gran parte por individuos que ni siquiera son salvos. Gente que realmente no conoce al Cristo verdadero. Y en parte no lo conocen porque nunca lo escucharon haber sido predicado de acuerdo a la verdad. Y hoy las iglesias están llenas de incrédulos. Y la influencia de estos incrédulos es tal que incluso muchas iglesias están bajo el dominio no de la verdad, sino de los incrédulos. Un dominio absoluto. Y como resultado de esto, porque los incrédulos son los que están controlando la iglesia y no la verdad, la comunidad cristiana moderna se centra más en atraer a los no salvos que en de realmente preocuparse por los que verdaderamente sí lo son y darles de comer la leche espiritual no adulterada. Y hoy más que nunca, hermanos, encontramos en la iglesia la verdad de Dios siendo comprometida. Hoy la verdad de Dios está siendo comprometida, aunque usted no lo crea, desde el púlpito. Hoy la verdad de Dios está siendo comprometida en el altar del pragmatismo en la iglesia. No fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Hoy lo que funciona se hace. Lo que está de moda vuela. El libro que más vende es el que más compramos y eso es lo que enseñamos. Y por hacer que los incrédulos se sientan cómodos, ¿qué hacemos? Diluimos la doctrina. La aguamos. La aguamos con un poco de pragmatismo, con algo que funcione, con algo que en nombre del amor, por no querer ofenderlos, aguamos la verdad de Dios. Maquillamos intensamente la verdad de Dios para que no ofenda. Pero si volvemos a Hechos capítulo 2, nos damos cuenta que esto no puede estar más lejos de la verdad descriptiva, de la realidad descriptiva y caracterizadora de la primera iglesia primitiva. No puede estar más lejos que esa característica de Hechos 2, 42 al 47 y de hecho del resto del Nuevo Testamento.
Si hay algo, hermanos, que caracterizaba a la iglesia primitiva y que caracteriza a toda iglesia verdadera, ¿saben qué es? La pureza de la doctrina. Si hay algo que caracteriza, si hay algo emblemático de la iglesia verdadera, no son los programas. Lo que caracteriza a la iglesia verdadera es la pureza de la doctrina. Lo vemos en Hechos 2 y lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Acompáñenme a 1 Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, recuerden que este es Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice en el versículo 15, ocúpate Timoteo en estas cosas, ¿sí? No descuides el don que hay en ti, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Noten el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de ¿qué? Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, cuidándote a ti mismo y a la doctrina, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Timoteo. Persiste en esto. Más adelante, capítulo 6 de 1 de Timoteo, noten lo que dice en el versículo 20, al final. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Escuchen la pasión de Pablo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cuales, sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evita eso. Evita, ¿cómo lo evitas? Concentrándote en la verdad de Dios, guardando lo que se te ha encomendado, el tesoro. Vayan a la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Pablo le instruye de nuevo y le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Noten, hermanos, todas estas palabras, guardar el buen depósito, retener la forma de las sanas palabras, guardar lo que se te ha encomendado, tener cuidado de la doctrina, en eso consiste la pureza de una iglesia, el emblema de la iglesia. La verdad, hermanos, es el único enfoque de ministerio que agrada a Dios. Si en una iglesia no abunda la verdad, esa iglesia no adora a Dios. La verdad es el único enfoque de ministerio que agrada a Dios y que Dios busca en sus adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Y para darle a Dios en espíritu y en verdad, la verdad de Dios debe ser proclamada, debe ser retenida, debe ser guardada, debe ser proclamada, exaltada. Esa es la manera. Esa es la manera de guardar el buen depósito. Esa es la manera de retener la forma de las sanas palabras. Esa es la manera de cuidar lo que se nos ha encomendado, la doctrina. ¿Saben cómo es guardándolo? ¿Cómo guardamos el buen depósito? ¿Cómo lo cuidamos? Enseñándonos los unos a los otros. Así es como guardamos el buen depósito. Así es como retenemos la forma de las sanas palabras. Enseñándonos los unos a los otros, como dice Romanos 15:14, como dice Colosenses 3:16. Todos, hermanos, debemos ocuparnos de alguna u otra manera, como dice 1 Timoteo 4:13, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todos, de alguna manera, debemos ocuparnos de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No podemos descuidar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad.
Un comentarista dice lo siguiente: la enseñanza, escuchen, es el método escogido por Dios para transmitir, para comunicar la doctrina. La enseñanza, esa es la manera en que nosotros guardamos el buen tesoro, enseñándolo. Dicho de otra manera, la iglesia del Dios viviente no puede existir sin la enseñanza de la doctrina. ¿Por qué la iglesia del Dios viviente no puede existir sin la enseñanza de la buena doctrina? Porque la iglesia, según 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. En su esencia la iglesia es eso. No puede descuidar nunca la doctrina, no puede apartarse nunca de la verdad. Y la manera de guardar el buen depósito es enseñando a otros la doctrina que se nos ha sido encomendada a nosotros. Y claro, algunos de nosotros hemos recibido el don de la enseñanza. Pablo habla acerca de esto en Romanos capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4. Hay distintos dones que han sido repartidos a la iglesia para la edificación de la iglesia y la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y hay algunos que tienen el don de la enseñanza. Pero ¿saben qué, hermanos? Y esto es lo hermoso que enseña Hechos y enseña todo el Nuevo Testamento. Que en cierta medida todos estamos, y Dios espera que todos seamos capaces de difundir, de articular la verdad de Dios a través de la enseñanza. ¿Por qué? Porque esa es una manera de hacer discípulos entre todas las naciones. ¿Se acuerdan la gran comisión? Id pues y haced discípulos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándoles que guarden. Noten que enseñándoles no está reservado al ministro. Enseñándoles no está reservado al pastor. Enseñándoles es para todos. Todos, de alguna u otra manera, tienen que ser capaces de articular la verdad de Dios. La doctrina es una responsabilidad que nos pertenece a todos, ya sea que tengamos el don de la enseñanza o que no lo tengamos. Así como es una responsabilidad de todos el evangelismo, sea que tengamos el don o no lo tengamos. De la misma manera, Dios espera que el emblema de la iglesia sea la enseñanza y que nos enseñemos los unos a los otros a guardar el buen depósito que nos ha sido encomendado. Eso es lo primero que quiero que veamos. La esfera, la atmósfera, el ámbito de la enseñanza. Lo segundo que quiero que veamos es la estipulación de la enseñanza. La estipulación de la enseñanza. Si vemos en el Nuevo Testamento, la esfera de la enseñanza es incuestionable, como hemos visto en 1 Timoteo y en Hechos capítulo 2. Se supone que cada uno de nosotros debemos enseñar a otros a guardar, dice, todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Todas las cosas, no solo algunas, no solo las de nuestra preferencia, todas las cosas. Debemos enseñar a otros a guardarlas. Noten que el texto en la Gran Comisión dice enseñándoles a guardar. No solamente dice enseñando todas las cosas. Eso lo podemos hacer, un perico sabe hacer eso. A un perico nosotros le podemos enseñar y puede repetirnos ciertas cosas. Pero enseñar a guardar todas las cosas es muy diferente. Enseñar a la obediencia, a que gente ande en los caminos del Señor. Todos, se espera que todos enseñemos de alguna u otra manera a los demás a guardar las cosas que Cristo nos ha mandado. Esto es absolutamente indispensable para la verdadera iglesia. Santiago 1:18 dice que por medio de la palabra de vida nosotros podemos tener vida. Por medio de la palabra de verdad solo tenemos vida. Por eso es indispensable que nosotros la enseñemos, que la expliquemos. Dios no solo nos imparte nueva vida juntamente con Cristo en el acto de la regeneración, sino que además nos instruye a cada uno de nosotros a volver constantemente a su palabra para que podamos gozar de tener una vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, versículo 10. No solo nos da vida, imparte vida en la regeneración a través de su palabra, sino que nos instruye a volver a esa palabra para encontrar vida en abundancia.
Mateo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una idea que encontramos ya desde Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia no puede vivir sin la palabra de Dios. Y nosotros nacemos de nuevo para experimentar una vida que excede toda expectativa siempre y cuando nosotros estemos arraigados profundamente en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. O sea, la palabra de Dios es la esencia de nuestra nueva vida en Cristo. La palabra de verdad es el fundamento, es la esencia de nuestra nueva vida en Cristo. Y nosotros no podemos andar en novedad de vida sin la palabra de verdad, sin el evangelio de nuestra salvación. Es imposible. Ahora, puesto que nuestra nueva vida en Cristo tiene que ver todo con la palabra de Dios, nosotros, como iglesia, entonces, tenemos que tener un elevado concepto de la enseñanza. Algo que no se encuentra hoy en día en la iglesia moderna. Hoy en día, en la iglesia moderna, la enseñanza es limitada a 20 minutos. ¿Por qué? Porque supuestamente después de nuevos 20 minutos dejamos de prestar atención. Sin embargo, podemos ver shows en Netflix por más de 2 horas. Hoy en la iglesia no tenemos un elevado concepto de la enseñanza. Hemos rebajado el estándar. Hoy cualquiera se levanta y enseña, con tal de tener un supuesto llamado. Se le da lugar a un montón de neófitos y gente que descuida, que no conoce, que no sabe cómo usar correctamente la palabra de verdad para que se suba a un púlpito y nos diga lo que ellos pretenden, su propio consejo o un chiste que escucharon ayer en la noche. Hoy en la iglesia se eleva el show de la música, la adoración, las luces, el ministerio de los niños. Buscamos entretener a los niños en vez de enseñarles, entretener al inconverso en vez de evangelizarlo. Hemos rebajado el estándar y no nos estamos comportando como lo hacía la iglesia primitiva. Y la falta de enseñanza, ¿saben lo que hace? Nos priva de la verdad. Nos priva de la verdad que cada uno necesitamos para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerdan lo que Cristo le pidió al Padre en Juan capítulo 17? Juan 17, 17, tal vez lo saben de memoria. Santifícalos en tu verdad. ¿Tú qué? Tu palabra es verdad. Eso es lo que Cristo le pide al Padre en nombre de sus discípulos. En nombre de nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay duda de qué es lo que la iglesia se debe ocupar, en enseñar la verdad. Solo a través de la verdad viene nuestra santificación. Fuimos salvos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No solamente para huir del infierno. Es un resultado de conocer a Dios. Pero el objetivo de la salvación es nuestra santificación. Y alcanzamos la santidad a través de la enseñanza de la verdad. Y el instrumento de la santificación es la palabra de verdad revelada en la Biblia. Y el método es la enseñanza. El método de difusión es la enseñanza por la cual esa verdad es interpretada, esa verdad es articulada, es explicada de forma clara para que los demás puedan ser capaces de ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Solo la verdad nos prepara para toda buena obra. La verdad de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, no toda enseñanza capacita al creyente a cumplir con las buenas obras que Dios preparó de antemano. No toda enseñanza capacita al creyente para cumplir con las buenas obras. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una condición.
Por eso llamé este segundo punto, una estipulación de la enseñanza. Hay una condición para que nuestra enseñanza agrade a Dios. Dios exige, y esta es la estipulación, Dios exige que la palabra de verdad primero impregne cada área de nuestras vidas antes de ser impartida a los demás. Esa es la condición. Esa es la estipulación para que nuestra enseñanza lleve a otros a cumplir con las buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios exige que su palabra primero debe impregnar cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Noten esto. Versículo 16. Pablo está dando una serie de exhortaciones. ¿Se acuerdan? Versículo 14 dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y noten el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero no termina ahí. Con el resultado de que, ¿qué? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea, es posible exhortar y enseñar a otros sin sabiduría. ¿Y saben cuándo eso pasa? Cuando la palabra de Cristo no mora en abundancia primero en nosotros. La palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros antes de que nosotros exhortemos y enseñemos a otros la palabra de verdad. Esa es la estipulación, esa es la condición para una enseñanza que agrada a Dios. Que la palabra de Cristo mora en abundancia. En abundancia. Noten que no dice un poco. En abundancia. Que sobreabunde, que rebose la palabra de Cristo en nosotros, en cualquier ministerio, no solo desde el púlpito, en cualquier ministerio, que la palabra de Cristo nos controle. Esa es una de las características distintivas de nuestra nueva posición en Cristo. Es que la palabra de Cristo mora en nosotros, habita en nosotros de una manera controladora. Esa es una de las características. La palabra de Cristo controla nuestros pensamientos. La palabra de Cristo en un creyente controla las palabras. La palabra de Cristo en un creyente controla los actos. ¿Quieres conocer a un verdadero creyente? Mira cómo habla. Ve lo que está pensando. Sus actos. Por algunas conversaciones que tuve aquí, sé que hay muchos futbolistas aquí. ¿Quieres ver a un verdadero creyente? Ponlo en la cancha. A ver cómo reacciona. Recuerdo allí en Argentina que muchos misioneros perdieron su testimonio en la cancha. Esa es una de las características, que la palabra de Cristo mora en abundancia. Que no somos perfectos, pero que sí nos controla. Controla nuestro habla, controla nuestros actos, controla nuestros pensamientos. Hermanos, la verdad no es un asunto superficial para el cristiano. Sin ella es imposible vivir la vida cristiana. Sin la verdad de Dios es imposible despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia. Y aunque todavía nosotros nos hemos convertido en una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, todavía es necesario que nos despojemos. Todavía es necesario que nos lavemos nuestros pies diariamente de la mugre del pecado, como Jesús enseña en Juan 13. Y solo aquellos que viven conforme a la palabra de Dios que sale de la boca de Dios pueden hacer morir con éxito las obras de la carne. Solo aquel que vuelve a la palabra de Cristo, aquel que continúa meditando de día y de noche, es el bienaventurado del Salmo 1. El dichoso,
el que puede hacer morir con éxito las obras de la carne. Y para lograrlo, para ser más como Cristo, nosotros debemos oír la palabra de Dios, debemos usarla bien y debemos guardarla en nuestro corazón. Ella es lámpara a nuestros pies. Debemos asirnos de la palabra de Cristo para que en el día de Cristo nosotros podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano ni en vano hemos trabajado. Volviendo a la palabra de Dios, cada área de nuestra vida debe estar impregnada por la palabra de Cristo, llenos de todo conocimiento, de tal manera, dice Romanos 15, 14, llenos de todo conocimiento, de tal manera que nosotros podamos amonestarnos los unos a los otros. ¿Quieres cumplir tu ministerio dentro de la iglesia en la enseñanza? Sumérgete en las profundidades de la palabra de Cristo. Nunca podremos enseñar a otros en toda sabiduría a menos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros primero. Nunca. Sea el ministerio que tengas, sea que estés con los niños, sea que estés en el púlpito, sea que estés en tu casa, sea que estés discipulando a alguien, primero deja que la palabra de Cristo te controle a ti. Ahora, quiero hacer un punto acá, un paréntesis. ¿Qué significa que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros es lo mismo a estar llenos del Espíritu. Y déjenme mostrarles eso, porque creo que muchas veces nosotros no sabemos cuál es cuál, ¿no? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu o qué significa que la palabra de Cristo more en abundancia? Bueno, quiero por lo menos articular hoy o defender que son lo mismo. Noten lo siguiente, estos dos conceptos son idénticos. Estamos ahora en Colosenses capítulo 3 y quiero que se queden con un dedo en Colosenses capítulo 3 y con otro dedo vayan a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Noten esto, versículo 15 de Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Sed llenos del Espíritu. Hablando, dice, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que los sabios de Efesios capítulo 5, versículo 15, entienden cuál es la voluntad del Señor y los sabios, aquellos que entienden cuál es la voluntad del Señor, no se embriagan con vino en lo cual hay disolución, sino que están ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En que se ponen bajo el dominio del Espíritu Santo, totalmente, se ponen bajo el dominio total del Espíritu. Y así como cada habitación de la casa se llenó de olor del perfume que María ungió en los pies de Jesús, el Espíritu Santo satura toda nuestra vida con su influencia controladora cuando nosotros morimos a la egolatría, al yo. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 18, cabe destacar que el contraste no es entre el vino y el espíritu. Pablo no está haciendo un contraste entre el vino y el espíritu, sino entre los resultados que estos producen. Dice que el vino produce ¿qué? Disolución. Los sabios, los que entienden la voluntad del Señor y entienden los tiempos, dice, no se embriagan con vino. ¿Por qué? Porque eso produce disolución desenfrenada, descontrol. Antes bien, lo que caracteriza al sabio es que está bajo la influencia controladora del Espíritu y por lo tanto produce lo siguiente. Noten, versículos 19. 1. Hablan con salmos, con himnos y cánticos espirituales.
2, cantan y alaban al Señor dentro de sus corazones. Versículo 20. 3, dan siempre gracias por todo al Dios y el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y 4, el versículo que me olvidé de leer, el versículo 21, se someten unos a otros en el temor de Dios. Esos son los resultados, las características de alguien que se pone bajo el control dominante del Espíritu. Vuelvan conmigo a Colosenses capítulo 3. Porque estos 4 resultados de alguien que se pone bajo el dominio controlador del Espíritu Santo es muy similar a lo que encontramos en Colosenses capítulo 3. Noten, Colosenses capítulo 3 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, los que hacen que la palabra de Cristo more en abundancia en cada una de sus áreas de su vida, se destacan por lo siguiente. 1, se destacan por enseñar y exhortar a unos a otros en toda sabiduría, versículo 16. 2, se destacan por cantar con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17. 3, se destacan por agradecer a Dios Padre por medio del Señor Jesús en todo lo que hacen. Noten las similitudes entre las características de alguien que está controlado por la palabra de Dios y alguien que está bajo la influencia controladora del Espíritu Santo. Efesios 5 y Colosenses 3. Es posible llegar a la conclusión de que ser llenos del Espíritu consiste en permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. En eso consiste ser controlado por el Espíritu. Permitir que la palabra de verdad nos controle los pensamientos, los afectos, las emociones, las acciones. A medida de que nosotros vamos llenando nuestra vida con la palabra de verdad, esa verdad empieza a inclinar nuestros afectos para cumplir las buenas obras de Dios. Nos empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Y una vez que nos empieza a cambiar de adentro hacia afuera, nos permite a nosotros enseñar a otros a cómo guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Pero si nosotros resistimos la llenura del Espíritu Santo, no estamos calificados tampoco para impartir la palabra de Cristo. ¿Se entiende eso? Esa es la estipulación. La estipulación de la enseñanza. ¿Quieres enseñar? Debes permitir que el Espíritu controle tu vida. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ti primero. Por último, vimos la esfera de la enseñanza, vimos la estipulación de la enseñanza. Quiero que veamos la esencia de la enseñanza. La esencia de la enseñanza. Como hemos visto hasta ahora, entonces, la enseñanza, hermanos, el ministerio en el cual cada uno de ustedes está involucrado, es fundamental para el crecimiento, es fundamental para el bienestar espiritual de la iglesia. Sí, de esta iglesia. Lo que usted hace es fundamental para el bienestar de esta congregación. La enseñanza. No hay otro método escogido por Dios para transmitir la doctrina. No hay otro. El método que escogió Dios no son las diapositivas. No es el Twitter. No es el Facebook. El método escogido por Dios es la enseñanza de su palabra. Es la enseñanza de su palabra. Ese es el sustento de nuestra fe, porque nosotros no podemos existir sin la verdad de Dios. Es imposible. Charles Spurgeon, el predicador, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, solía decir que nuestra sangre debe tener una elevada concentración de bilirrubina. De bilirrubina, de modo que cuando nosotros seamos cortados o heridos, salga de nosotros la palabra de Dios. Eso, hermanos, es permitir que more en abundancia la palabra de Cristo. Que tengamos una elevada concentración en nosotros de bilirrubina. Pero ¿saben algo, hermanos?
La sangre de nada sirve si no puede ser transportada por todo el cuerpo. La sangre de nada sirve si no puede ser transportada por todo el cuerpo. Por eso es que Dios creó ¿qué? El sistema circulatorio. ¿Para qué? Para bombear la sangre y distribuir la sangre, los distintos tipos de células sanguíneas a todas partes del cuerpo. De igual modo, hermanos, la enseñanza es ese sistema que nos mantiene con vida. La enseñanza es ese sistema circulatorio que hace posible que la sangre, que la verdad de Dios impregne toda y cada una de las áreas de nuestra vida. Es la enseñanza, ese es el método, ese es el motor. Cuando escasea la enseñanza entre nosotros, ¿saben lo que abunda? La desnutrición espiritual entre nosotros. De nada sirve tener mucha sangre si no está bombeada. Necesitamos la enseñanza para distribuirla dentro de la congregación. Privar de comida a la comunidad cristiana tiene resultados fatales. Como Oseas, ¿recuerdan? Dijo acerca de Israel en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, Israel, fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Porque le faltó verdad, porque le faltó enseñanza. Debemos impedir a toda costa, hermanos, que se produzca un desastre espiritual de este tipo entre nosotros. En esta iglesia nunca puede faltar y no podemos tener un bajo concepto de la enseñanza. Debemos elevar la enseñanza de la verdad, defender la enseñanza de la verdad y permitir que se enseñe la verdad y nada más que la verdad. Y eso luce de muchas maneras. Y no voy a hablar de todas las maneras prácticas. Pero hermanos, los líderes necesitan su tiempo para prepararse. Necesitan su tiempo para estudiar. Para usar correctamente la palabra de verdad. El sermón no comienza el domingo por la mañana. ¿Saben cuándo comienza el sermón? El lunes. Cuando la congregación entera está orando por el predicador. Porque toda la congregación tiene un elevado concepto de la verdad, ama la verdad, defiende la verdad, quiere oír la verdad y nada más que la verdad. Eso lucha de muchas maneras. Maestras, a los niños, para ustedes también. No es solamente los últimos 10 minutos que puedo preparar, o que los niños me repitan Cristo, y ya está, y se acabó la lección. A los niños desde pequeños hay que prepararlos en las sendas del Señor. Y eso demanda tiempo, demanda preparación y demanda lo mejor y el todo de nosotros. No las últimas gotas, no solo el sábado por la noche, demanda preparación desde antes, porque estamos lidiando con el corazón y la eternidad de nuestros hijos. Elevemos el concepto de la enseñanza. Mateo 28 indica que para prevenir estos resultados fatales de que en la iglesia sea destruida por falta de conocimiento, debemos, Mateo 28, 20, enseñar a otros a guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Nuestra tarea de por vida es anunciar todo el consejo de Dios. No existen, ministros, líderes, no existen atajos en el ministerio de la palabra. No existen atajos. El enfoque de nuestro ministerio incluye no solo algunas, sino todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todas. En ningún lugar se nos permite a nosotros como ministros seleccionar las doctrinas que más nos gustan. Como líderes enseñamos todo el consejo de Dios. Por eso es que es tan benéfico, tan bueno enseñar expositivamente, secuencialmente. Porque estamos obligados a enseñar lo que viene después en el texto.
a seguir ahondando en las siguientes palabras y no a omitir doctrinas que no nos caen bien, que no nos gustan. La iglesia no puede hacer caso omiso a la palabra que no encaja con nuestro ministerio. Predicamos toda la palabra, enseñamos toda la palabra, articulamos toda la palabra de verdad, todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda, no solo alguna, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no solamente dice que es inspirada por Dios, sino que además es ¿qué? Útil. Toda. Sí, Levítico también. Toda. Toda la escritura es útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin con el objetivo de que el hombre sea enteramente preparado. Toda la palabra de Dios. No nos salteamos nada. Ahora, habiendo dicho esto, de acuerdo a Jesús, ¿saben cuál es la esencia de la enseñanza? El amor. El amor. El amor. Esto no significa que este es el único contenido de la enseñanza. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que solo debemos enseñar acerca del amor. Pero sí Jesús enseña que la esencia de la enseñanza es el amor. Lo que constituye la naturaleza del sistema que nos contiene, que nos mantiene con vida, es el amor de Dios. Si no, miremos el ministerio terrenal de Jesús. Jesús dedicó mucho, pero mucho tiempo de su ministerio acerca de enseñar sobre la importancia del amor para la comunidad cristiana. Mucho. En el Sermón del Monte, por ejemplo, Cristo contrasta el amor que los escribas y los fariseos tenían con el amor de Dios. Y en Mateo capítulo 5, versículo 43, él dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Más adelante, en el mismo Sermón del Monte, Jesús explica que nosotros no podemos llamarle a nuestro Señor si nuestra lealtad está dividida. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando le preguntaron en Marcos capítulo 12 cuál es el primer mandamiento de todos, ¿qué dijo Jesús? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice Jesús. La esencia de la enseñanza es el amor. Ahora, Jesús lo enseñó muchísimo durante su ministerio terrenal, pero tal vez no hay un mejor pasaje para explicar o para ilustrar la esencia de la enseñanza que Juan capítulos 13 al 17. Juan 13 al 17. Y sé lo que están pensando: lleva predicando 1 hora y quiere predicar 5 pasajes más. No, no se preocupen. No se preocupen. En los capítulos del 13 al 17 de Juan, acá se ilustra de manera perfecta la esencia de la enseñanza de Jesús, que es el amor. En tanto de que su ministerio terrenal estaba, ¿se acuerdan?, llegando a su fin. Estas son las últimas horas de Jesús, la noche antes de su crucifixión. ¿Saben lo que procura hacer Jesús antes de ser crucificado? Enseñar una vez más acerca del amor. Juan 13, versículo 1 dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Y les va a dar una última lección sobre el amor, antes de morir.
Y a pesar de que él sabía que su hora había llegado, él reafirmó a los suyos en el mundo con su amor perdurable. Y hay mucho que se puede decir de este pasaje que es hermoso. Y ojalá me inviten de nuevo para predicarlo. Pero lo que vale la pena destacar aquí es que en estos 5 capítulos, desde el capítulo 13 al 17, Jesús alude al amor 31 veces. 31 veces en estos 5 capítulos Jesús alude al amor, antes de ser crucificado. Y déjenme ponerlo en perspectiva. Desde Juan capítulo 1 hasta Juan capítulo 12, ¿saben cuántas veces se refiere al amor Jesús? 8. 8. Noten la diferencia. En los primeros 12 capítulos Jesús habla o se refiere al amor 8 veces en total. Y en los 5 capítulos del 13 al 17, horas antes de su crucifixión, Él se concentra en enseñar acerca del amor. 31 veces dice. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que sus discípulos iban a tener aflicción en este mundo. Juan 16, 33 justamente habla, tendréis aflicción en este mundo, dice Jesús. Y por tanto, porque Jesús sabía que los discípulos iban a tener aflicción, tribulación, sufrimiento en este mundo, Él los alienta al recordarles las riquezas sublimes de su amor para que ellos también se amen los unos a los otros de la misma manera que Él los amó hasta el fin. Y Juan 13, versículo 34 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Noten que Jesús cualifica el amor. No solamente dice ámense, ámense a mi manera. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, es decir, hasta el fin. Sacrificialmente, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto quiere decir, hermanos, que la aflicción, el sufrimiento, los problemas del mundo no justifican nuestra falta de amor. Siempre van a haber problemas, siempre va a haber aflicción en este mundo, pero no justifica nuestra falta de amor por el otro. Muy por el contrario. Mientras nosotros vivamos en este mundo, debemos andar en amor, como dice Efesios 5:2. Debemos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así debemos andar, en amor. Para Jesús, la esencia de la enseñanza es el amor. No es el único contenido de la palabra de verdad, pero es la esencia de su enseñanza. Otro modo de decirlo es, andar en amor requiere que seamos enseñados. Requiere que seamos enseñados. Y esto no solamente es para el ministro otra vez. Mujeres, Tito capítulo 2. ¿Recuerdan esto? Porque muchas veces cuando hablamos acerca de la enseñanza nos concentramos solamente en el hombre, en el ministro. Pero noten lo que dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 3, las ancianas. Y no está hablando de aquellas que ocupan un oficio dentro de la iglesia, porque el oficio de supervisor, de pastor está reservado para el hombre. Acá está hablando de mujeres que son mayores de edad, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos. La esencia de la enseñanza es el amor. Y las mujeres ancianas tienen incluso la responsabilidad de enseñar a las otras a amar. Amar. Y el pastor puede enseñar mucho acerca del amor, pero solo las ancianas saben cómo amar en la práctica a esos maridos cabeza duras muchas veces. Y con esto termino, hermanos. El emblema de la enseñanza, el emblema de la iglesia ha sido la enseñanza.
Eso ha sido el factor, la característica principal de la iglesia desde el principio, la enseñanza. Cristo enseñó a amar a sus discípulos. La Gran Comisión dice que nos enseñemos unos a otros. Pablo le pide a Timoteo que guardemos el buen testimonio, las buenas palabras, que retengamos la sana doctrina a través de la enseñanza e incluso para las ancianas que enseñen a otras a andar en amor. Esa es la esencia, ese es el emblema de la iglesia, la enseñanza, la pureza de la verdad. Eso fue la característica desde el principio y sigue siendo la primera señal de nuestra salvación. Un amor por la doctrina, por la pureza de la verdad. No existe otro enfoque del ministerio que el del ministerio de la palabra. Elevemos el concepto de la enseñanza. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de enseñar a otros a guardar todas las cosas. Más allá de que tengamos el don de la enseñanza o no lo tengamos. Pero para eso, Dios exige que su palabra impregne cada área de nuestras vidas antes de que nosotros impartamos a otros en toda sabiduría. Si la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros, tampoco estamos calificados para enseñar. Es un ministerio espiritual. La enseñanza es un ministerio espiritual. No es retórica. La enseñanza no te lo da el seminario. La enseñanza es un ministerio espiritual que demanda estar bajo la actividad controladora de la palabra de Dios, bajo el Espíritu, y cuya esencia es el amor. Esto es, hermanos, lo que la comunidad cristiana realmente necesitó y sigue necesitando en estos días, la enseñanza. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, con la cual no podemos vivir, con la cual tú nos has dado vida y vida en abundancia en Jesús. Padre, te damos gracias porque es a través de tu verdad que nosotros hoy te conocemos. Es a través de tu verdad, Señor, que hoy podemos andar en santidad. Padre, te ruego que en esta iglesia haya un amor por la pureza de la doctrina. Que pongas en los miembros de esta congregación un elevado concepto de la enseñanza. Padre, que permitas que todos los que están aquí, que están de alguna u otra manera involucrados en el ministerio de la enseñanza, Señor, en distintos modos, les permitas estar calificados. Y eso es estando bajo el efecto dominante de tu palabra. Padre, si alguien está aquí, Señor, y está enseñando sin estar bajo el efecto dominador de tu palabra, te pido que le des a esa persona la humildad, Señor, para dejar de hacerlo. Para reconocer, Señor, la estipulación que demanda la enseñanza. Padre, ponen en cada una de estas personas aquí que están enseñando de una u otra manera un compromiso con tu verdad, no negociable, Padre. Que puedan ahondar cada vez más en tu verdad, que puedan prepararse con profundidad, porque un día, Señor, sabemos que ya está agendado cuando debamos presentarnos todos delante de Cristo ante el tribunal. Y en ese día, Señor, todas nuestras obras serán medidas, sean buenas o sean malas. Y no queremos sentir vergüenza ese día. De que hemos enseñado sin saber lo que estábamos enseñando. Que hemos enseñado sin ponerlo primero nosotros en la práctica. Que hemos enseñado sin primero aplicarlo a nuestra vida, Padre. Trae convicción de corazón, lo cual tu Espíritu puede hacer solamente. Padre, y te ruego que en esta iglesia no solo haya un amor por la enseñanza, por la doctrina de los apóstoles, pero que ese amor por la enseñanza, Señor, se traduzca, Señor, resulte en amor unos con otros. Que no solamente sea un amor por el conocimiento, pero el que el conocimiento contribuya
a una calidad de vida, Señor, a una nueva vida en Cristo, donde nos amamos unos a otros de la misma manera que Cristo nos amó. Padre, te ruego que bendigas cada uno de los esfuerzos de cada uno de los maestros aquí. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.